tercera meditación, entendiendo la Eucaristía. Estas primeras reflexiones a manera de introducción para luego profundizar, queridos hermanos, sobre los congresos eucarísticos que en la Iglesia son momentos de profundas reflexiones sobre la adoración y el culto que le debemos a la Sagrada Eucaristía, a Cristo mismo pues presente en el Santísimo Sacramento del altar. Iniciemos esta reflexión con la oración colecta del día de hoy. Señor Dios, cuyo Hijo se dignó tomar la condición de siervo para redimir al género humano de la esclavitud del pecado, concede a tus siervos que se hallan en cautividad obtener aquella libertad con la que quisiste que todos los hombres se beneficien por ser hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, reflexionemos en esta amplia introducción a la Eucaristía. Cuarto tema, el sagrario. Jesucristo nos espera a todos en la Eucaristía desde hace 2000 años, cuando Él inició pues su presencia sacramental en su iglesia. Jesús se ha metido en esa cárcel de amor que es el sagrario, para estar disponible y poder estar accesible para cuando nosotros lo necesitáramos. Vamos a charlar con Él. Nosotros saldremos ganando de ese encuentro. ¿Cuánto ha hecho Jesús por cada uno de nosotros? Por ti, por mí. Ya no puede hacer más. Él está allí para estar con nosotros. Nos invita. Siempre nos invita, pero respeta nuestra libertad. Y esa es la realidad del hoy por hoy, el gran abandono de Jesús escondido. Como le decía la santa de Fátima, Santa Jacinta, al Jesús escondido. Si fuéramos más conscientes los cristianos de la presencia de Cristo vivo en la Eucaristía, las iglesias estarían llenas todos los días, a toda hora. Y el mundo estaría lleno de amor. Habría paz, justicia. Pero como el mundo ha sacado a Jesús de su vida, el mundo está revuelto de guerra, de desamores, de desencuentros, de injusticias, de maldad, de ambiciones, de egoísmos. ¿Acaso no está el mundo tan revuelto porque nos hemos alejado de la persona que lo puede arreglar? Encontrémonos con Cristo vivo en la Eucaristía. Ven y lo verás. Otras estrellas brillarían en el firmamento de la humanidad. Costumbres eucarísticas. Un poco de historia. A lo largo de estos 2000 años ya transcurridos de la Iglesia, han ido surgiendo algunas costumbres eucarísticas que se han hecho tradición para honrar a nuestro divino Salvador, a nuestro Señor que se quiso quedar cerca de nosotros, Jesús de Eucaristía. Y amor con amor se paga. Esta es la historia de cómo ha sido el culto a la Eucaristía.
aunque desgraciadamente en estos últimos días, en estos últimos años, la iglesia se ha habido reprimida para manifestar públicamente su fe en el Dios Eucaristía. Un poco de historia entonces de este culto eucarística tal como se ha desarrollado en otros países con una amplitud cada vez más grande. No encontramos ninguna tasa antes de los primeros años del siglo XII. Quiere decir que la historia de la iglesia tiene razón del culto eucarístico a partir del siglo XII. Por supuesto que esto no quita que existan algunos signos anteriores, por ejemplo, en los santos padres de la iglesia y en la escolástica, un poco signos de este culto. Entonces, a partir del siglo XII, el siglo XII es un fundamento bien antiguo, como la iglesia cristiana, ya son como más de 800 años. En este tiempo, la permanencia de la realidad del cuerpo y la sangre del Señor en el misterio de la cena, ninguna comunidad eclesiástica antes del siglo XVI interpretó las palabras de Jesús. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Como limitado esta presencia al acto solamente de consumir el cuerpo, ¿verdad? En la misa, el pan y el vino. Lo que aparece a partir de la Edad Media y no se manifestó en Occidente es más bien en Oriente, ¿verdad? Quiere decir que solamente se ha manifestado en la iglesia occidental, o sea, la iglesia romana. Recuerden que la iglesia oriental es la iglesia ortodoxa. Entonces, a partir de la Edad Media, en nuestra iglesia occidental, pero no en la iglesia ortodoxa, un conjunto de prácticas nuevas en ese momento de la Edad Media, arraigada pues en esta antigua creencia de las palabras de Jesús interpretadas que a la luz de la historia, que era para tomar su cuerpo y su sangre en el marco de la Santa Misa. Pero el sagrario, la Santa Reserva, en esos entonces era guardada en un anexo del santuario, llamándola con diferentes nombres, sagrarios, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente se guardaba bajo la responsabilidad de los diáconos y esta reserva permanecía fuera del alcance o fuera de la vista más bien de los fieles. No estaba expuesto para la adoración, quiere decir esto en síntesis. La iglesia no fue al principio, el templo, ¿verdad? No fue al principio más que un local donde se reunían los cristianos para la liturgia, para la celebración de la palabra y la comunión del pan. Se volvió también una casa, esa casa donde se reunían los cristianos para la liturgia se volvió en una casa de oración, cuando los cristianos venían a otras horas del día para orar, para hablar con Dios ahí en el templo. Si bien no estaba la reserva del Santísimo Sacramento. Cuando los monjes penetraban en el oratorio, en su comunidad a orar,
No había sagrario hacia dónde dirigirse, hacia dónde mirar. Solo miraban hacia el altar, ¿verdad? La mesa del sacrificio que representaba el momento de la última cena de Cristo. Entonces los monjes miraban hacia el altar, la mesa del sacrificio que para ellos representaba simbólicamente pues la presencia del Señor de alguna manera, pues, ¿verdad? Con este criterio, el culto eucarístico en Occidente, estas expresiones de culto eucarístico propiamente son significativas. Cuando no estaba presente el sagrario, la oración era dirigida a Cristo, mientras que en la celebración de la misa, al menos en su parte central y esencial, era una oración hecha al Padre, al que se dirigían las alabanzas y las súplicas por la mediación de su Hijo Jesucristo, que realmente eso es la Eucaristía, ¿no? Un culto de adoración al Padre por mediación de Cristo Jesús, al Padre que se le ofrece el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y al lado de este gran movimiento era un movimiento hacia el Padre por el Hijo y con una espiritualidad evangélica, o sea, del Evangelio, que se había hecho todo este movimiento de oración, había hecho nacer en el corazón de los cristianos un deseo de dialogar con el Señor Jesús, una búsqueda de intimidad más profunda con Él, una búsqueda de la humanidad del Salvador en su proximidad con nosotros. Recordemos que la unión hipostática, la divinidad se une a nuestra humanidad. Y siendo nosotros humanos, meramente humanos, pues buscamos la humanidad de Cristo, la santa y divina humanidad de Cristo, la humanidad adorable del Salvador. Porque sabemos que a través de su humanidad era la forma de que Él estaba como más próximo, más cerca de nosotros. La reserva eucarística. Esto surgió por un nuevo interés por guardar la reserva eucarística. La gente ya no se conformaba con guardarla en la sacristía, custodiada en una caja que no estaba expuesta al culto. Estaba reservada solamente para los enfermos. O también la gente ya no se conformaba con una misa y otra misa, sino que había una sed más amplia de la permanencia de este Cristo con nosotros. En ciertos lugares, ya a partir del siglo IX, fíjense que aquí vamos un poco más para atrás en la historia, significa que ya en el siglo IX ya existía algún tipo de referencia a la reserva, ¿verdad? Por ejemplo, les repito, en el siglo IX ya se prefirió, en el siglo IX había una preferencia por depositar la reserva eucarística en el altar, lo que entonces hizo que la gente se preocupara más por la presentación de ese cofre, ya no era una caja cualquiera, y también empezaron a inspirarse otras piezas del mobiliario litúrgico más antiguo, como por ejemplo el tours o la torre, en las cuales en el antiguo rito galo se llevaban las hostias al principio de la liturgia eucarística. Los dispositivos tenían la ventaja de que poseían una cerradura,
lo que evitara que hubieran profanaciones, ¿verdad? Ya entonces en el siglo IX ya existía por lo menos una figuración, ya que la gente no se conformaba que la reserva eucarística se guardara en una caja simple y sencilla, sino que querían ornamentarla, adornarla con una cerradura para que nadie se la robara, nadie la profanara, porque ya existía la real conciencia de esa presencia, que no era solamente en el momento de la Eucaristía, sino que perduraba la presencia de Jesucristo en las formas consagradas, en las hostias. Ya había conciencia de que no solamente en la misa, sino que Él estaba ahí presente aún después de la misa. Las formas de devoción eucarística, en palabras del Papa San Juan Pablo II, él decía: la adoración a Cristo en este sacramento de amor debe encontrar expresión en diversas formas de devoción eucarística. Plegarias personales ante el Santísimo, o sea, oraciones personales ante el Santísimo, horas de adoración, exposiciones breves o prolongadas del Santísimo, exposiciones anuales, las 40 horas, por ejemplo, que el Papa Francisco ha retomado. Recuerden que en los años santos, en los jubileos, el Papa Francisco siempre habla de 40 horas con Jesús. Esas 40 horas son antiguas, antes del siglo noveno, como hemos visto anteriormente. Otra forma de devoción eucarística eran las bendiciones eucarísticas, o sea, con Jesús Eucaristía se bendecía el pueblo. Las procesiones eucarísticas, como las procesiones del Corpus Christi, la procesión de Cristo Rey del universo, las procesiones del 1 de enero, que es la Jornada Mundial de Oración por la Paz, los congresos eucarísticos, la animación y el robustecimiento del culto eucarístico. Por eso son una prueba de esa auténtica renovación que el Concilio Vaticano II se ha propuesto y de la que es punto central. Entonces tenemos que tomar como centro del culto eucarístico el Concilio Vaticano II. Si bien es cierto, del Concilio Vaticano II para atrás hay tradición y cultura cristiana con devoción eucarística, el centro de la renovación auténtica, dice el Papa, es el Concilio Vaticano II, que ha fortalecido el culto eucarístico. Dice el concilio que Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración, decía el Papa en 1980, en una carta que él escribió llamada Dominice Cena, sobre el misterio y el culto de la Eucaristía. Esta carta la escribió el 24 de marzo de 1980. ¿Qué les dice 24 de marzo? La fiesta de la Encarnación, que fue el 25 de marzo. El Papa habla sobre el misterio y el culto eucarístico. Y dice el Papa que no debe cesar nunca nuestra adoración. Es importante que nuestra adoración, oración, adoración, contemplación, tiene que estar abierta a reparar
las grandes faltas y delitos que hace el mundo contra el Santísimo Sacramento del altar, por las ofensas, los sacrilegios y todas las maldades que el mundo que no lo conoce le hace a Cristo Eucaristía. La exposición del Santísimo Sacramento. El deseo de ver la hostia. Fíjense bien qué interesante esto porque está incluido dentro de la misa. El deseo, ¿verdad? De ver, el deseo de ver la hostia, ese deseo de ver la hostia dio lugar a partir de la Edad Media a la elevación que hace el sacerdote en la misa después de la consagración del pan y también lo hace después de la consagración del vino. Este uso de elevar la hostia a partir de la Edad Media se desarrolló, como lo hemos notado, a partir de la iglesia de la Contrarreforma. Estamos hablando del siglo XVI, el año 1530 y pico, cuando los protestantes quisieron hacer una mal llamada reforma y que la iglesia les contesta con la contrarreforma y el Concilio de Trento, donde la iglesia ratifica toda su posición en cuanto a los sacramentos, el sacramento del altar y el culto eucarístico también, por supuesto, incluido en este contexto de la defensa de la doctrina católica de todos los sacramentos, especialmente de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que Lutero la negara tan contundentemente. Y es a partir de la Contrarreforma católica, esta costumbre que habla primero el ritual del Papa Pablo VI, el Santísimo Sacramento, decía el Papa San Pablo VI, el Santísimo Sacramento retirado del sagrario es presentado a los fieles en el copón o en un cáliz, donde se reserva habitualmente de tal forma que el pan consagrado pueda ser visto, contemplado, adorado, ¿verdad? De las diferentes maneras, de las diferentes manifestaciones de nuestro culto de amor a Dios. Otra disposición también que no se debe celebrar el santo sacrificio de la misa en la misma nave o en la misma parte de la iglesia donde está expuesto el Santísimo Sacramento. En esos momentos está en su forma solemne, cuando Jesucristo está en la custodia expuesto, está en forma solemne presente en medio de su pueblo. La Santa Misa se comienza con los santos misterios, donde es consagrado el pan que se propone a la adoración, el cual está situado en el copón o en la custodia después de la comunión. Fíjense bien entonces, hagamos un alto en este momento. La misa no se puede celebrar si está Jesús en la custodia expuesto solemnemente. ¿Por qué? Porque dice el objeto principal, ¿verdad?, de la Santa Eucaristía, que es la configuración de las especies del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, porque dice el Papa que la misa comienza con los santos misterios donde es consagrado el pan y se propone para la adoración, ¿verdad?
Y cuando el pan es propuesto para la adoración, debe estar entonces en el copón o en la custodia, que son los momentos de su presentación al pueblo de forma solemne. Dura tanto tiempo como hay fieles que vengan a recogerse en la iglesia, a la exposición del Santísimo, ¿verdad? Y comprende la oración de los fieles en la iglesia, de oraciones, cantos, lecturas, tiempos de silencio prolongado, etcétera. La Eucaristía, ¿verdad? Una vez que se ha consagrado el pan en cuerpo y sangre de Cristo, el pan y el vino eran en cuerpo y sangre de Cristo expuestos para la adoración, ahí se contiene en el altar, mientras dure, pues, ¿verdad?, los tiempos de silencio y de celebración eucarística. Se concluye el santo sacrificio de la misa con la bendición dada con el Santísimo Sacramento, principalmente los jueves eucarísticos, en la fiesta del Corpus Christi, en la Pascua también, en las jornadas mundiales de oración por la paz, los primeros de enero, son momentos que se da la bendición con el Santísimo Sacramento. Esa bendición siempre precedida de un himno o un canto apropiado o de una oración. Tanto un ergo, por ejemplo, que ya casi ningún coro lo canta. Después de esto, el pan consagrado se regresa al sagrario. Se llama la hora santa. Las misas, por ejemplo, de los jueves son las misas de hora santa porque suele hacerse en los jueves esos momentos de adoración eucarística expuestos en el altar. Principalmente, les repito, los jueves, día que se conmemora y se dedica al culto eucarístico. Existen, ¿verdad?, en la riqueza de oración de la iglesia, existen fórmulas para la adoración eucarística, largas o breves. Lo importante es que eso dé lugar a un momento de oración personal, que todos estos elementos, todas estas fórmulas sean como la muletilla que ayuden al alma a conectarse con su Dios presente en el sacramento. Dice la iglesia que por eso no es permitido sacar la Eucaristía del sagrario solamente para dar la bendición, sino que cuando se saca de la ¿cómo se llama?, del sagrario, cuando se saca del sagrario y se quiere dar la bendición, tiene que haber un momento, aunque sea breve, de adoración del pueblo de Dios. Otro tema, las procesiones eucarísticas. Un poco de historia. Recuerden que estamos hablando un poco de historia. Ya en la Edad Media, como decíamos, a partir del siglo IX, las procesiones eran muy populares. Se llevaban en esas procesiones las reliquias de los santos. En una procesión se trasladan para solemnizar su fiesta, así como imagen de la cruz o de otros símbolos religiosos. Ya esas procesiones eran populares. Todo esto se hacía con gran solemnidad y se llamaba a los fieles para acompañar el cortejo, la marcha, el desfile. Y los que no podían ir eran llamados por medio de una campanita para que así se recogieran al paso de la procesión cuando pasaban por su casa.
que recorría las calles hasta la iglesia o a las casas de los enfermos cuando se trataba del viático en primer lugar. Por otra parte, hablando un poco del Jueves Santo, se acostumbraba dar cierta importancia al rito en el que se llevaba a la Eucaristía desde el altar al lugar donde se iba a conservar para su adoración y para la comunión del día siguiente. Estamos hablando, ¿verdad?, de la adoración eucarística del Jueves Santo, que después de la misa hay una procesión solemnísima, aunque sea dentro de la iglesia, donde se lleva la Eucaristía al monumento y es el lugar donde se conserva para su adoración hasta medianoche. Esa misma reserva eucarística del Jueves Santo servirá para la comunión del Viernes Santo. Recuerden que el Viernes Santo no hay Eucaristía, solo hay adoración de la cruz, oración universal y la Sagrada Comunión. A finales del siglo XI, este acto litúrgico tenía ya connotaciones festivas. Era una gran fiesta el trasladar a Jesús de Eucaristía el Jueves Santo hacia el monumento. Era un acto festivo grandísimo. Se puede ver en las primeras procesiones del Santísimo Sacramento que los pintores han dejado grabadas en sus lienzos. Y esto es modelo de un lazo orgánico que se subraya entre la misa que se viene de ofrecer y la comunión que justifica la existencia de Jesús sacramentado. Por ejemplo, la institución de la fiesta del Corpus Christi. Esa fiesta va a dar lugar a una manifestación de carácter nuevo, grandísimo, el Corpus Christi. El Papa Urbano V instituyó esta solemnidad en toda la Iglesia Universal, la fiesta del Corpus Christi, que es el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Esta innovación del Papa Urbano V, yo creo que es Urbano IV, pero aquí dice Urbano V. Igual, esta novedad se extiende a partir de entonces con una rapidez tremenda, primero en todas las ciudades, en todos los pueblos y después incluso en el campo, hasta en la última capillita que tenga la iglesia por todo el mundo. Quizá en la fiesta del Corpus Christi es en esta ocasión que se empezaron a utilizar relicarios para transportar y distribuir a los fieles las santas especies. Copones más bonitos, ¿verdad? Para trasladarlo con dignidad, relicarios propiamente dicho. Fíjense ustedes que el éxito de estas procesiones a partir del Corpus Christi que compuso la liturgia Santo Tomás de Aquino, estas procesiones llegó a extenderse a otras circunstancias en ciertas regiones, por ejemplo, de Alemania. Y es a partir del siglo XIV una manera de solemnizar las grandes fiestas del año con las procesiones eucarísticas. Por ejemplo, les decía yo anteriormente, la fiesta de Cristo Rey del Universo, la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Ya no digamos el propio día del Corpus Christi, según lo propone el año litúrgico y el ritual que se presenta
ocasiones especiales para que el pueblo cristiano dé, a través de las calles de las ciudades y de los pueblos, dé un testimonio público de fe y de piedad y adoración referente a la Eucaristía. Por otra parte, también es importante que las procesiones del Santísimo Sacramento se hagan después de la misa, donde se consagre el pan que se llevará en la procesión. Es importante, ¿verdad?, para las procesiones eucarísticas, consagrar la hostia grande que después se pondrá en la custodia y se llevará en la procesión, después de una adoración pública y prolongada que siga a continuación de la misa. Entonces, el orden sería esto: la Santa Misa, donde se consagra la hostia grande, un momento de adoración pública un poco prolongada o breve, y después ese mismo pan consagrado en esa misa, que vaya en procesión para el culto de adoración. Es también aconsejable, como para toda procesión, que esta procesión se dirija de un lugar a otro y únicamente en circunstancias particulares que se regresa, ¿verdad?, a la iglesia de donde se parte. Y el rito de las procesiones eucarísticas pues concluye con una bendición solemnísima, con la Eucaristía. Esto quiere decir que es posible que se pudieran hacer en la historia, se habían hecho, porque ahora creo que no se hace. En la historia se hacía la misa, un momento de adoración, después la procesión eucarística, y la Eucaristía no regresaba a la misma iglesia de donde salió, sino que iba a otra. Recuerdo que el señor cardenal Juan de Bravo hacía ese signo, un signo antiguo. La procesión de la Jornada Mundial de Oración por la Paz del 1 de enero salía la procesión de la capilla del colegio Cristo Rey en Managua y concluía en la Catedral de Managua con la Santa Eucaristía y la bendición eucarística. Es una cosa hermosa. Hermosa como signo de manifestación de la fe del pueblo de Dios, la manifestación pública de la fe del pueblo de Dios para con la Eucaristía. Hablemos un poco de la referencia que nos hace el texto sobre los congresos eucarísticos. Si bien es cierto, los congresos eucarísticos vamos a profundizarlos un poco más. Ahorita haremos una breve reseña nada más. El Congreso Eucarístico es un acto de fe en la soberanía del amor de Cristo que se irradia de la presencia eucarística. El Congreso Eucarístico es un ratificar el culto eucarístico en toda su plenitud y complementariedad. Sabemos que el sacrificio de la misa tiene el primer lugar en la liturgia, por supuesto. Lo afirman todos los documentos del magisterio, hasta los más recientes. Pero del mismo modo, queremos recordar a todos nuestros hermanos e hijos de Dios que ante ciertas nuevas improvisadas cuestiones teóricas y prácticas, todas las formas del culto eucarístico mantienen inalterada su validez. El culto eucarístico es válido donde sea que se haga, quiere decir esto. Y su insustituible función, su valor pedagógico y formativo, escuela de fe, de oración y de santidad, reavivando el culto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pueden reavivar la generosidad, el esfuerzo, el heroísmo de descubrir a Cristo en el rostro y en el sufrimiento de los pobres, de los necesitados, de los inmigrantes, de los enfermos, de los marginados, de los moribundos, y servirles con amor
en ellos, servirle a Cristo, adorar a Cristo, en los que más sufren, sostenidos por la fuerza que solamente el hábito prolongado de familiaridad y de oración con Él podemos lograr. Lo refería el Papa San Pablo VI, que el culto, por lo tanto, eucarístico es insustituible y tiene validez donde quiera que se haga, porque la función que tiene la Eucaristía es una función pedagógica, formativa, escuela de fe, de oración, de santidad. Reaviva el culto a la presencia real y reaviva nuestra generosidad con nuestro hermano, los que más sufren. Por lo tanto, todos los congresos eucarísticos, nacionales, internacionales, locales, como quiera llamar, realizados, todos esos que se realizan después del Concilio Vaticano II, han sido una gran ocasión, una ocasión muy significativa para renovar, para reforzar a través de encuentros de oración y estudio, de colaboraciones y acciones comunes, de testimonios de vida cristiana, renovar ese espíritu de búsqueda de la unidad perfecta en el único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Lo mismo que los comienzos también hoy, los papas ven en los congresos eucarísticos acontecimientos eclesiales que deberían interesar a todos, que también comprometer a todos aquellos quienes forman parte del pueblo de Dios. Todos tenemos que estar interesados personalmente, como iglesia local, como diócesis, como iglesia continental, como iglesia universal. Y esto lo más ampliamente posible. Los congresos eucarísticos son una ocasión providencial para hacer crecer el sentido de la Eucaristía entre los sacerdotes, entre los religiosos, entre los fieles laicos, más allá del círculo restringido de los que podrían participar en el lugar o mediante la radio, la televisión de estos actos litúrgicos. Es decir, se trata de hacer comprender mejor el lugar central que tiene la Eucaristía en la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.